Buenas tardes, hermanos. Como dijo el hermano Miguel, que el pastor Julio está en Chimbote, así que estemos orando por ellos, por nuestros hermanos en Chimbote, y ahora un día cuando podemos ir y visitarlos, o ellos puedan venir acá. Están de aniversario, creo, están de aniversario la iglesia de allá, así que estamos orando, están haciendo su chancho al palo, ¿qué estarán haciendo? Comiendo rico allá. Sí, porque les gusta celebrar bastante allá en Chimbote, la cual debemos hacer aquí. Vamos a entrar al mensaje, vamos a leer una vez más los versículos que tenemos para hoy, que es Hechos 17 del 5 al 9, así que lo tenemos aquí delante, todos me acompañan por favor. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Amén. Alborotaron al pueblo y a las alturas de la ciudad, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenían fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a ver esto un ratito, pero quiero antes primero hacerles una pregunta o hacer una declaración primero, la cual es: si el evangelismo no toma lugar en mi vida, no vamos a tener fuerzas espirituales. Siguiente, por favor. Aquí lo vamos a leer. Si la evangelización no toma lugar en mi vida, no podré tener fuerzas espirituales. Esto tiene que ver mucho con las respuestas que Dios nos da. No sé si alguna vez han escuchado a alguna persona decir: no tengo fuerzas espirituales como para predicar a Cristo. Ahorita mis circunstancias o lo que me está sucediendo ahorita no me da la seguridad necesaria como para poder predicar el evangelio. ¿Ok? Y esto vamos a ver desarrollando poco a poco, porque es muy importante saber y conocer esto en nuestra vida de fe como hijos e hijas de Dios. Porque si la evangelización no tiene nada que ver con mi vida, estamos viviendo como cristianos sin propósito. Porque su último mandamiento de Jesús fue: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos que evangelizar a todo el mundo. Pero antes de salir al campo tenemos que ver algo muy importante. Tenemos que ver cuál es el núcleo de nuestra vida de fe. ¿Cuál es el centro de mi corazón? ¿Dónde es que se concentra toda mi vida espiritual? ¿En qué rodea todo el mundo alrededor de mi vida espiritual? ¿Y qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos enraizado ahí? Porque eso es muy importante. Vamos a ver, el núcleo tiene que ser Jesucristo. Y voy a darle los 4 o 5 versículos que están aquí, que resumen enteramente el núcleo de la Biblia, ¿ya? Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esta es una profecía acerca de Jesucristo. Cuando nosotros, los seres humanos, caímos en pecado, Dios, antes de darnos una maldición, antes de los versículos 16 al 19 de Génesis 3, nos da Cristo. Y no sé si algunos de ustedes han visto esas Biblias donde Génesis 3:15 está en rojo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Saben por qué? Porque es una profecía de Cristo. Ahí está. Y vamos a ver el siguiente versículo que dice Éxodo 3:18. Y eso es cuando Jehová está mandando a que salgan de Israel, de la esclavitud, de Egipto. Y dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora de camino 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Siguiente, por favor. Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Me pueden decir todos juntos qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros.
Esa es una promesa importante. Y el cumplimiento de todo esto, vimos que Dios nos dijo que iba a mandar al Cristo en Génesis 3:15. Vimos que era necesario un sacrificio, como nos decíamos en Éxodo 3:18. Y vimos que Dios nos promete que va a estar con nosotros en Isaías 7:14. Y el cumplimiento de esto en Mateo 16:16 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es muy importante verlo, aunque yo sé que lo escuchamos todas las semanas, pero esto es lo que tiene que estar enraizado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una sociedad. Todos trabajamos, todos interactuamos con el mundo allá afuera. De repente algunos son negociantes, otros son empresarios, otros son músicos, otros son lo que sea, donde sea que Dios le ha puesto. Pero antes que seamos lo que sea que seamos en la sociedad, somos primeramente, ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es importante conocer nuestra vida entera. ¿Dónde es que se ha centrado nuestra vida? ¿Realmente yo sé quién es Cristo en mi vida? ¿Y realmente puedo obtener fuerzas yo de eso? ¿Ok? Siguiente, por favor. Y tenemos que también saber que existe un mundo espiritual. No solamente es el mundo físico, como los naturalistas quieren establecer, o los científicos ateos dicen que solamente existe el mundo físico. No, también existe un mundo espiritual, y todo esto lo podemos ver. Es importante conocer el evento de Génesis 3, del 1 al 6. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es ahí donde comenzó la caída del hombre. Cuando comimos de ese fruto prohibido. Y a veces no logramos entender la magnitud del pecado en la cual habíamos caído. Porque simplemente, esto es lo que pasa muchas veces con nosotros los cristianos, incluyo también. Pensamos que Dios nos debe algo a nosotros, ¿no? Y cuando las cosas no van bien para nuestra vida, es como que nos quejamos. Pero si yo soy un hijo tuyo, si yo soy hija tuya, yo soy una hija tuya, ¿por qué las cosas no suceden como tienen que suceder? Es como que le estuviéramos reclamando algo a Dios, ¿no? Como que Él nos debe algo. Y en realidad Dios no nos debe nada. Hermanos, tengan en cuenta eso. Dios no nos debe nada. ¿Ok? Y una vez que entendamos el hecho de que nosotros caímos en pecado, que nosotros nos rebelamos ante Dios, nosotros dijimos a Dios: no quiero más de tu ley, no quiero más de lo de tu palabra, y comimos de ese fruto prohibido, caímos en una separación. En Lucas, no me acuerdo si es Lucas 19, nos dice que hay un abismo tremendo, que lo que está aquí no puede pasar allá, y lo que está allá no puede venir aquí. Hubo una separación, un abismo que nos separaba tremendamente. No era un abismo que simplemente se podía cruzar con una escalera. No, era un abismo inalcanzable. Dice: Satanás obra a través de ídolos y demonios. Y en el campo podemos ver esto. ¿Qué me refiero al campo? Al mundo donde vivimos ahora, en la sociedad. A eso me refiero en el campo. Y he empezado con el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro muy interesante. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? La iglesia primitiva. ¿Dónde se habla de ellos? En el libro de los Hechos. Por lo tanto, es muy importante ver cómo es que los primeros cristianos en la iglesia primitiva, como leíamos, dice que las autoridades venían ante la casa de Jasón para acercarnos y llevarnos, como para que digan: este ha cometido un crimen, dice que hay otro rey, dice que Jesús es un rey, ¿no? Y ellos, ¿cómo es que pudieron superar todas esas dificultades? Yo me imagino, de repente vienen los policías y nos quieren acusar acá todos diciendo que adoramos a un Dios y no hay algo malo, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? ¿Y cómo podemos superar eso? Ellos estaban en dificultades, estaban atravesando no solamente una dificultad económica, porque eran sin poder cuando comenzó recién, el poder económico, por decirlo así, pero ¿cómo es que Dios los bendijo a ellos? ¿Y cómo es que ellos pudieron superar lo que el pastor Julio nos dice, trascender todo eso? ¿No? ¿Cómo es que ellos pudieron sobrepasar todas esas cosas? Y es que ellos conocían muy bien el núcleo, conocían muy bien quiénes eran, sabían quién estaba en su corazón, se sujetaron firmemente a la palabra de Dios. Y las cosas que ellos pasaban en ese entonces son las mismas cosas que suceden ahora. No son nada diferente. Las mismas obras que sucedían allá en ese entonces suceden ahora mismo también, y lo vamos a ver. Hechos 13:6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, miren, mago, falso profeta, ¿no? O falso profeta, ¿quién no conoce a los falsos profetas acá? Aquellos que se visten
como chamanes y se hacen pasar, ¿no?, por pastores en las iglesias. El pastor Julio nos enseña siempre la foto de esos pastores que están ungiendo celulares, ungiendo escobas, ungiendo... En ese entonces también existían esas cosas. Magos, falsos profetas, judío llamado Bar Jesús. Mira, era un judío, era un mago y era un falso profeta. De las mismas cosas que suceden ahora, que se ven ahora en esta sociedad. Siguiente, por favor. Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación existía. Es una manera de que el diablo obra a través de las personas que están poseídas por el diablo, ¿no? Hacen ver de que la adivinación es algo que existe porque te adivinan de repente tu futuro y dicen: oh, wow, él conoce mi futuro, entonces yo voy a darle mi dinero para que me diga qué es lo que va a suceder más adelante. Y justo conversábamos de esto con una persona en la mañana y me decía: ¿cómo es que las personas pueden creer en esas cosas? ¿No? ¿Cómo es que nosotros podemos ser tan ignorantes espiritualmente, por decirlo así, que creemos en esas cosas? Creemos. Y yo decía: ¿saben por qué? Porque hay una sed espiritual. Nuestro espíritu quiere algo espiritual. ¿Se han dado cuenta de todas las personas que tienen dinero, que tienen fama? Michael Jackson, Whitney Houston, todas estas personas tenían cosas físicas, tenían sus carros lujosos, tenían sus casas, tenían su dinero, tenían todo estable, y aún así se suicidaron, se mataron. ¿Por qué? Porque no llegaron a encontrar la satisfacción espiritual que solamente y únicamente nos da Dios a través de Cristo. Y es por eso que el hecho de que estamos reunidos aquí, el hecho de que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, aunque hace calor y estamos chorreando, deberíamos estar agradecidos. Amén. Estas cosas lo pasó la iglesia primitiva. El día de hoy no tenemos persecución de las autoridades o el gobierno, y aún así, ¿no? Y de repente también es eso que nos hace relajar, ¿no? Nos hace relajar y de repente decir: ah, bueno, el domingo iré, el domingo no iré. Pero no, es importante conocer nuestro núcleo. ¿Quién está en nuestro corazón? ¿A quién sirvo? ¿Quién es que está ahí? ¿No? Había magos, falsos profetas, había adivinaciones, todas esas cosas que se ven el día de hoy. Y también Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Miren, exorcistas ambulantes querían invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, pero no mi Jesús, ¿eh? El Jesús de Pablo, por ese Jesús. ¿Y saben qué pasó después de eso? Habían 7 hijos que estaban endemoniados. Dice: yo a Pablo lo conozco, a Jesús también, yo sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Prácticamente le estaba diciendo: tú no eres nadie porque Cristo no está en ti. ¿Saben qué pasó? Los dominaron, dice la Biblia que los dominaron y los dejaron desnudos, ¿no? Como si calados, y se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque esa es la magnitud, ¿no? El peso de la separación del hombre con Dios. Si no está Cristo en tu corazón, estás dominado por el Satanás, por el diablo. No hay un lugar intermedio. No es que yo estoy separado de Dios y bueno, yo me quedo flotando en el aire y ya sabré qué es. No, si no estás con Dios, estás en contra. ¿Ok? Y estas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, veían esto, veían falsos profetas, veían adivinaciones, veían estos de acá que invocaban el nombre de Jesús, pero no era su Jesús, era el Jesús de otra persona, ¿no? Y estas cosas el día de hoy suceden el día de hoy. Entonces, por eso es que comencé explicando la base y el núcleo, porque eso es lo más importante, lo más fundamental de nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Si no comprendemos eso, vamos a ser como aquellos que son dominados por los 7 hijos y nos va a dejar el demonio calatos, ¿no? Nos va a dominar. Vamos a seguir. Evangelización. Y aquí es donde vimos lo que le dije antes, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, lean conmigo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la última promesa que nos dio Jesús. Y estoy seguro que también la iglesia primitiva lo había escuchado esto. Sí, estoy seguro. Porque si no, no hubieran podido trascender las dificultades que ellos tenían. Estaban encarando muerte, estaban siendo apedreados, estaban siendo encarcelados, les cortaban las cabezas, lo echaban a la cárcel. Estaban pasando por dificultades. Yo me imagino ahorita, si alguno, yo mismo, me meten a la cárcel ahorita, y de repente me pongo a dudar en mi identidad, ¿no? Dios, realmente estás conmigo. Me pongo a pensar, pero ellos no. Ellos se habían sujetado firmemente a esto, porque por eso le dije en el principio, el núcleo, nuestro corazón, lo que está enraizado ahí es muy importante. Y aquí vemos que se sujetaron firmemente a esto, a toda potestad me es dada. ¿Quién está con nosotros? Aquel que tiene toda potestad. No un poco de potestad, no una parte, una porción de potestad, toda la potestad. Si Él tiene todo, entonces nosotros también tenemos todo. Amén. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id es un mandamiento, no vamos solos, vamos porque Él tiene toda la potestad. Vamos porque nosotros no podemos hacer la evangelización mundial, solamente lo hace Dios. Amén. Y dice, y esto es lo más bonito, esto es lo más hermoso, y estoy seguro que cada vez que la iglesia primitiva pasaba por una dificultad, cuando apedrearon a Esteban, cuando tenían que estar encarados a la muerte, ellos se acordaban de estas palabras y decían, pero Jesús me ha dicho que Él va a estar conmigo, no solamente hoy, no solamente mañana, sino todos los días. Y no solamente por un tiempo temporal o un lapso temporal, sino hasta el fin del mundo. Y eso es lo hermoso y lo precioso del Evangelio, que nosotros debemos de gozar. Por eso es que venimos aquí todos los domingos, o los martes, o los sábados, cuando nos estamos entrenando, para enraizarnos más en su palabra, para disfrutar y gozar una y otra vez el hecho de que Dios está conmigo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Siguiente, por favor. Ok. Hechos 1:1. No, al revés, sí. Esto es se ha cortado de repente por el slide. Hechos 1:1 nos dice, nos habla acerca de, como le dije antes, que tenemos que ver cómo es que la iglesia primitiva comenzaba, ¿no es cierto? Cómo es que ellos pudieron superar todas las dificultades. Y Hechos 1:1 es el primer capítulo y versículo del libro de los Hechos. Y dice, en mi primer tratado te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar? Que Él era el Cristo. ¿Ya? Prácticamente Jesús es el Cristo. En el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea que no se podían dudar de sus pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra. ¿Ven cómo en Mateo, ¿no? Jesús le da una promesa? Yo voy a estar porque toda potestad me es dada a mí, ¿no? Vayan, hagan discípulos, y no se preocupen porque yo estoy contigo hasta el fin, todos los días. Y después el libro de los Hechos comienza así. Jesús es el Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo es que la iglesia primitiva se sujetó a esto? Y vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, en el versículo 11, sale dos palabras muy importantes. Sale unánimes y sale oración. Ahora, unánimes no es que seamos unidos simplemente. Una cosa es ser unidos y otra cosa es ser unánimes. ¿Por qué? Unánimes significa que todos ellos tenían el mismo sentimiento, el mismo corazón. Es como decir,
la barra de la U, ¿no? Ellos van unánimes al estadio a alentar a su equipo, ¿no? Ayer estuvimos con ellos. Eso es ser unánimes. Pero ellos perseveraban unánimes a otro nivel. Perseveraban unánimes sujetándose a una sola promesa, a Cristo. Se sujetaban a eso. Y de la misma manera nos dice cómo comenzó la iglesia primitiva. Ellos comenzaban unánimes. Y es lo que tenemos que hacer aquí en nuestra iglesia, no solamente aquí, en todo el mundo, con nuestra familia, con todos los hermanos y hermanas, nuestra familia en Cristo. Debemos de ser unánimes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tener ese mismo corazón de poder salir allá afuera al mundo y predicar las buenas nuevas y dar a conocer a Cristo, aunque vengan dificultades, aunque vengan las cosas que enfrentaron la iglesia primitiva, los adivinos, los falsos profetas, las adivinaciones, ¿no? Jesúses ajenos, que se enfrentan allá, podamos ser unánimes y juntos en oración, porque la oración es un arma tremenda, hermanos. Amén. Siguiente. Hechos 2, del 1 al 47, vemos el segundo capítulo de Hechos, y dice que 15 naciones se abrieron, empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿no? Y aquí es cuando se malinterpreta mucho eso de hablar lenguas, ¿ok? Quiero ser muy cuidadoso aquí porque habla de 15 naciones y cuando los demás lo escuchan, dicen, estos están borrachos, están hablando ahí cualquier cosa porque están borrachitos. Pero dicen, no están borrachos, están hablando en idiomas que los demás entienden. No eran idiomas extraños ni incomprendibles, eran lenguas comprendibles por otras personas. ¿Y qué quiere decir 15 naciones? Que Dios le estaba dando el poder para que vayan a todo el mundo a predicar lo que Dios le había mandado en Mateo 28, del 18 al 20. Porque imagínense que Dios le hubiera dado lenguas incomprendibles, se quedaban encerrados ahí y no hacían nada, ¿no? Se quedaban solamente entre ellos y nunca se predicaba el Evangelio. Por eso Dios le dio las lenguas de fuego, pero no son lenguas incomprendibles, son lenguas que los demás entendían. Y ahora, no es por decir que estamos negando la existencia del don de la lengua. Sí, puede existir, pero aún Pablo, cuando habla acerca de las lenguas, dicen, si no hay un intérprete al lado tuyo, de nada te sirve. Prefiero 1000 veces que estén profetizando, o sea, que estén predicando la palabra, a que estén encerrados ahí hablando lenguas. ¿Amén? Amén. Okay. Dice, y miren, una vez que empezaban a entender el hecho de que su núcleo era importante y se sujetaron firmemente a Cristo, recibían respuestas como esta. 3000 discípulos se agregaban, y no solamente era de vez en cuando, ¿no? Un día que hubo 3000, no, todos los días se agregaban discípulos a la iglesia, porque entendían Cristo, entendían quién estaba con ellos, entendían su identidad, entendían lo que Jesús nos decía, y lo que el pastor Julio también nos dijo la semana pasada. El entendimiento es muy importante. Entendemos quién está con nosotros, dónde hemos estado como pecadores en muerte, donde no merecíamos ni vida, y dónde estamos ahora como hijos de Dios en bendición, como leímos en Efesios 1:3, toda bendición. Amén. Siguiente, por favor. Y vamos a Hechos 9, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y en el versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas. Dorcas había muerto, hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Se acuerdan lo que dije de lo importante de la oración? Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Este es Pedro, quien había negado a Jesús, ¿no? Quien sabía, le había salido su naturaleza humana cuando quisieron agarrarle a Jesús, sacó su cuchillo y le cortó la oreja. Él era. ¿Qué es lo que él entendió para que pueda llegar hasta este nivel, donde simplemente decía a Eneas, Jesucristo te sana, levántate? Y Eneas se levantó y empezó a hacer su cama, ¿no? Y después, cuando le dijeron, Dorcas ha muerto, Dorcas ha muerto, simplemente fue, se arrodilló, oró y le dijo, levántate. Y se levantó.
Y hay otros versículos en la Biblia donde nos habla acerca de que simplemente con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Y ahora no es por enfatizar la sanidad, no es por enfatizar los milagros, no es por enfatizar eso, es por enfatizar el hecho de que Pedro entendía que quién era él y que Cristo era el núcleo de todo. Amén. Eso es lo importante. Y muchas veces se ha interpretado de la manera incorrecta, ¿no? De que si yo oro tiene que sanar o tiene que levantarse un milagro o algún tipo de sanidad. Pero no, tenemos que orar con entendimiento, como lo decía Pedro. Entendía Jesucristo. Jesucristo. Amén. Siguiente. Y ahora hemos visto casi todo el libro de los Hechos y vemos cómo la iglesia primitiva estaba, ¿no? Venía una adversidad y lo traspasaban con el nombre de Jesucristo, venía una enfermedad y Jesucristo era el núcleo y todo era Cristo. Y en el capítulo 17, 6 de Hechos nos sale un nombre, nos sale el nombre de Jasón. Jasón era un discípulo. Y nos dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá también. Esta palabra me gusta, trastornan el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos poseían? ¿A qué punto ellos lo poseían? De que ellos lo miraban y decían, ellos trastornan el mundo, ¿no? Y nosotros, yo les pregunto a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia, a todos que estamos aquí, ¿estamos trastornando el mundo con el Evangelio? Amén. ¿Y tenemos ese gozo y el deseo de querer hacerlo? Amén. ¿O tienen vergüenza de repente de trastornar el mundo? ¿Quieren predicar a Cristo? Amén. Amén. Debemos predicar a Cristo y debemos trastornar al mundo entero, porque si no, es en vano que estamos sentados aquí, es en vano que estemos viniendo a la iglesia todos los domingos y escuchando la palabra. Y lo que siempre decimos, que es el entendimiento, ¿ya? Eso es una cosa. Y el otro es que si simplemente voy a la iglesia para yo sentirme bien los domingos, o por una obligación, o de repente no, porque yo creo en Dios y tengo que ir a la iglesia, es la manera incorrecta de recibir la palabra de Dios. Si no tienen ese fervor de evangelizar o de querer salir al mundo y trastornarlo como lo decían ellos, oremos. Si es que no lo tenemos, oremos. Dios Padre, dame ese fervor. Yo quiero predicar tu palabra. De repente tengo vergüenza ahorita, pero yo sé que tú eres un Dios de poder que puede quebrantar todas mis debilidades, puede quebrantar todas mis vergüenzas y manifestar el poder y el magnífico en nombre de Jesucristo a través de mí. Amén. Ese tipo de iglesia tenemos que hacer, como lo fue la iglesia primitiva. Y vemos en el Perú que estaba investigando ayer, somos 81.3 católicos romanos y la iglesia, como le dicen protestantes o evangélicas, acá son solamente 7%. Y no es que el evangelio está en Perú, no, recién ha entrado el evangelio, pero tenemos que trastornar el mundo entero como lo hacía Jasón, ¿ya? Y porque me ponía a pensar, ¿por qué es eso? ¿Por qué es que todavía la iglesia de Perú, la iglesia de Cristo aquí, no puede aún trastornar el mundo? Y me puse a pensar, y la respuesta que Dios me dio fue que hay una ignorancia espiritual. Nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Nos enfocamos de repente en el legalismo, nos enfocamos en los frutos del ser hecho hijo de Dios, la cual es sanidad o poder. Nos enfocamos en las consecuencias, en lo económico, nos enfocamos en prosperidad, nos enfocamos en todas las cosas que tienen que naturalmente suceder porque Cristo está conmigo, y no nos enfocamos en Cristo. Y vemos la iglesia primitiva, ¿en qué se enfocaban ellos? No se enfocaban en sanidad, no se enfocaban en familia, no iban predicando diciendo, ¿estás sufriendo un divorcio? Te voy a dar la respuesta, ven para acá. Y no, ellos predicaban Cristo. Predicaban solamente y únicamente a Cristo, porque ellos entendían que era lo más necesario y lo más importante y lo más urgente en ese entonces. Y de la misma manera que fue en esos tiempos, lo es ahora. Y de esa manera es que ellos pudieron trastornar el mundo entero. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
No conocimiento de libros de matemáticas, geometría, trigonometría, ingeniería, no. Conocimiento espiritual está hablando Jehová ahí. Y este es el conocimiento que debemos tener nosotros, de Cristo. ¿Quién fue Él? ¿Quién es Él? Si realmente está obrando en mi vida, hagamos esa pregunta a nosotros mismos. Preguntemos en oración: Dios, usa mi vida para que tu luz sea resplandecida otra vez de ella. Usa lo que me pasa. No importa mis circunstancias, las cosas que esté pasando ahorita, las dificultades que vengan a mi vida en este momento, usa esos eventos para que tu reino y tu gloria sea predicado. Amén. Eso es lo que la iglesia primitiva hizo. No se enfocaban, como decía, en la familia, en el divorcio, en matrimonios, enfermedades, sanidades. No se enfocaban en esas cosas. ¿Por qué? Porque entendían que una vez que las personas entendieran a Cristo, todo lo demás fluía. Y si no fluía, amén. ¿Saben por qué? Porque aún entre las dificultades es que Dios obra. Amén. Siguiente, por favor. Vemos que hay una necesidad en nuestro mundo ahora mismo. Les pregunto, por eso están con signo de interrogación acá, me faltó el otro signo de interrogación. Disculpen. ¿Hay una necesidad de doctrina? ¿Hay una necesidad de teología en este mundo ahora? ¿Hay una necesidad de ideologías? Porque eso es lo que se ve ahora en el mundo. Se ve metodología, se ve ideologías, teología, se ve todas esas cosas de doctrinas, la cual, y miren, no malinterpreten mis palabras. No digo que estas cosas no sean importantes, digo que sí, son necesarias, ¿ya? Pero más necesario que esto es Cristo aún. ¿Amén? Eso es lo que quiero enfatizar. Que sí, estas cosas son importantes, sí, pero Cristo supera todo eso. Cristo tiene que estar ahí, arriba, en la punta del cerro, ahí tiene que estar Cristo. ¿Amén? Y miren, lo que Pablo nos describe, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era un fariseo, él conocía la ley, pudo haber hablado de teología, pudo haber hablado de doctrina, pudo haber hablado de ideologías, él sabía muy bien todas esas cosas, pero aún así se enfatizó. Mire, y lo que el pastor Julio también nos explicó la semana pasada, conectando con el mensaje, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Él pudo haber escrito epístola tras epístola de las cosas que él vio en el tercer cielo, las cosas, ¿no? Las lenguas, todas esas cosas angelicales. Él pudo haber escrito eso, pero no lo hizo. Dijo: me he propuesto que entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entendió Cristo. Sabía quién era Cristo en su vida. Sí, las cosas físicas importan también, pero Cristo lo supera mucho más, hermanos. Amén. Siguiente, por favor. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no por nadie, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso es el Evangelio. Yo me dieron la oportunidad ahora de enseñar una clase en un seminario y estaba compartiendo esto con ellos, esto de Efesios 1:13, porque muchas veces nos preguntamos las cosas que suceden en nuestras vidas, ¿no? El por qué no me sale como yo pienso, no me sale como yo pensaba que me tendría que salir. Y si vemos esto que compartí también en la casa de misión del hermano Julio, la hermana Sarela, Mateo 10:31 nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y si no tenemos, pues también están contados. Pero si hasta eso sabe Dios de nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos dudar de su control? ¿Cómo podemos nosotros decirle a Él:
y decirle: Dios, realmente tú tienes control de todas las cosas, pero si su palabra nos dice de que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados y no cae ni un pajarito de allá afuera cae sin que el Padre no lo sepa. Entonces, hermanos, de la misma manera que la iglesia primitiva se sujetó solamente de Cristo, les desafío y les reto en el nombre de Jesucristo que hoy, si no lo han hecho hoy, desafiemos depender enteramente solamente de Jesucristo, enteramente de Jesucristo, y gozar de las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros allá afuera. Amén. Hagamos eso como una iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo. Hagamos eso. Seamos unánimes, con un solo sentir, con un solo corazón, de que Cristo está conmigo, que Él tiene toda la potestad, y aunque Él me ha mandado allá afuera, no me manda solo, porque Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en tinieblas, pero nos ha llamado de su luz admirable. Amén. Este es el mensaje de hoy, que lo podamos gozar, que lo podamos disfrutar, hermanos. Si salen allá al campo, solamente procúrense de pensar en lo que Dios nos ha mandado y pensemos en Cristo. Y como les pregunté antes, ¿deseamos trastornar el mundo entero? ¿Sí? Amén. Hagámoslo. Vayamos allá al mundo y trastornemos el mundo entero con Cristo. No con ideologías, no con doctrinas, no con teología, solamente con Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir el mensaje. Dios Padre, queremos agradecerte por la tremenda palabra que nos has dado el día de hoy. Queremos gozar, Padre, el hecho de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Queremos enfocarnos únicamente y solamente en Cristo, Padre. Queremos gozar de las bendiciones y las respuestas que tienes preparadas para nosotros allá afuera en el campo, Padre. Y queremos llevar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. En el nombre poderoso y precioso de Jesucristo te oramos. Amén.